Hola, ¿qué tal amigos del derechoinformático.com? Muchísimas gracias por estar allí nuevamente. Este es un nuevo conversatorio que no sé si va a ser un ciclo muy seguido o no, pero a medida que va pasando el tiempo vamos encontrando gente sumamente interesante para conversar. Entonces por ahí hemos preferido decir, bueno, vamos a invitar a gente seleccionada, vamos a conversar con gente que tenga algo muy especial para contarnos o que nos parezca a nosotros que puede ser muy interesante para contarles a ustedes. Hoy tenemos aquí en EDITV al doctor Jonathan Mendoza Iserte, que es secretario de Protección de Datos Personales del INAI de México. También nos acompañan Elizabeth Bouvier, de Uruguay, y la doctora Lorena Naranjo, de DINADARP, Ecuador. Ellas, entre Lorena y Elizabeth, van coordinando la campaña que tenemos desde la red de Mis Datos Soy Yo. Así que, bueno, nadie que sepa mucho más que ellas puede estar acá entrevistando y haciendo las preguntas que correspondan al doctor Jonathan Mendoza. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos de sus tiempos. La verdad que nos sentimos honrados. Al contrario, Guillermo, muchas gracias a ustedes por la invitación a la red. Saludo con mucho gusto a Lorena y Elizabeth. Es un privilegio estar aquí con ustedes y pues vamos a empezar. Muy bien. Lorena, discúlpame, pero a la jefa le tenemos que dar el pie primero. Ella es la que nos manda, la que nos tiene cortitos, inclusive dentro de la campaña. La escribana Elizabeth Bouvier de Uruguay. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Guillermo, ¿cómo te va? ¿Lo hizo de jefa? No sé. Son la que nos da las órdenes. Vos sos la que nos instruye y nos tiene cortitos para que la campaña pueda seguir saliendo. Lorena está atrás, acompañando, haciendo fuerza, pero Elizabeth es la que nos marca el paso. ¿O no, Lorena? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con esta entrevista. Yo lo primero que le preguntaría al doctor Mendoza, siendo de Argentina, tenemos gente de Uruguay, Ecuador, insisto, es, independientemente de que pueda llegar a ser, ¿qué es el INAI? Bueno, Guillermo, es una muy buena pregunta, porque cuando empecemos con los datos de conocimiento que tiene la ciudadanía de esta institución y su percepción respecto del INAI, se dan cuenta que no todo el mundo en México sabe lo que es el INAI. El INAI es un órgano constitucionalmente autónomo del Estado mexicano que no depende de ninguno de los tres poderes de la Unión y que tiene autonomía técnica de gestión. Es autónomo desde 2014 y tutela dos, por lo que tiene que ver a datos personales. En el ámbito privado es la única autoridad administrativa en la materia. Para que se den una idea, estamos hablando de 5 millones de responsables en el tratamiento de datos personales en el sector privado. Si nos vamos a unidades económicas del INEGI, que es la referencia que tenemos en México de este tema, podríamos estar hablando de 5 millones de responsables potencialmente. En sector público, por el contrario, tenemos una Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados desde 2017. Y esta ley lo que hace es establecer las bases y parámetros para regular el derecho en todo nuestro país en los 3 niveles de gobierno. O sea que en sector público, como somos una federación, únicamente el INAI ve la federación y los órganos garantes estatales de las 32 entidades federativas ven la tutela o la garantía de este derecho en cada uno de los estados de la República. ¿Y qué función cumple usted dentro del INAI? Bueno, me han encomendado y tengo el gusto de ser desde hace 2 años y medio el secretario de Protección de Datos Personales del INAI. El INAI tiene 5 secretarías, 2 para los derechos, la Secretaría de Acceso a la Información y la Secretaría de Protección de Datos Personales, una para el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es un sistema jurídico conformado a nivel nacional, y una Secretaría Ejecutiva, y por último, una Secretaría Técnica del Pleno, que es como una Secretaría General. A mí me toca conformar una de esas 5 secretarías. Propongo proyectos de resolución a los comisionados en el sector privado y vemos toda la parte preventiva y coactiva a través de 5 direcciones generales que están adscritas a la Secretaría de Protección de Datos Personales. Bueno, un gusto, Mendoza, poder hablar con usted. Nosotros, como coordinadoras de la campaña, que también coordinamos con la doctora Laura Navetian de Uruguay desde agosto del año pasado,
porque cuando empezó la campaña en el año 2019, la coordinación la hacíamos Lorena Naranjo, Carmen Velarde de Perú y yo. Carmen Velarde nos dejó en la coordinación simplemente por razones laborales, pero sigue trabajando igualmente para la campaña y sigue apoyándonos continuamente. Disculpo a la doctora Laura Navetian porque quizás por razones de trabajo no ha podido conectarse o quizás se conecte un poco más tarde. Nosotros, el objetivo de nuestra campaña es llegar con el conocimiento del derecho a la protección del dato personal como derecho humano a la mayor cantidad de ciudadanos posibles en América Latina. Y es por esta razón que nosotros queríamos hacerle la siguiente pregunta. Queríamos saber si el INAI ha hecho alguna investigación o análisis referida a la aprehensión que han hecho los mexicanos del dato personal como un derecho fundamental en el desarrollo de su vida. Muchas gracias por la pregunta, Elizabeth. Pues comentarles que en nuestro país la protección de datos personales es un derecho en construcción, así podríamos definirlo. Tiene sede constitucional, pues se incorporó a nuestra Constitución en 2009, es decir, hace 12 años. De ahí surgió una Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares en 2010, una reforma constitucional de 2014 que les platicaba que es la que dio autonomía constitucional, y una ley para el sector público de 2017. Hemos realizado en conjunto con el INEGI, que es otra institución del Estado mexicano, algunas encuestas. Estas encuestas son nacionales, son de acceso a la información y de protección de datos personales. La primera de ellas fue en 2013, aún era IFAI, el ahora INAI, un descentralizado del Ejecutivo Federal. La segunda fue en 2016 y la tercera fue en 2019. Y les doy algunos datos de esta última encuesta de 2019. Miren, por ejemplo, el 51.1% de la población conoce o ha escuchado de la existencia de una ley encargada de garantizar la protección de datos personales en México. El 56.9% de la población le dieron a conocer y leyó un aviso de privacidad durante 2019. El 3.9%, fíjense en este dato, 3.9% de la población presentó una queja por un indebido uso de sus datos personales. 18.6% de la población ejerció algún derecho ARCO durante 2019. Como todos sabemos, los derechos ARCO son el acceso, la rectificación, la cancelación u oposición al tratamiento de nuestros datos personales. Fíjense una peculiaridad, en sector público también está regulado el derecho de portabilidad desde enero de 2017 en México, pero ya se imaginarán la implementación, lo que ha generado en nuestro país, ¿no? Que los sistemas sean compatibles, que los datos se puedan, digamos, transferir de una manera adecuada, por formatos estructurados, etc. No hay mucha conciencia del derecho a la protección de datos personales en nuestro país aún. Sí ha aumentado bastante desde los últimos 6, 7 años, pero creo que es una gran labor la de generar concientización y difusión respecto a este derecho fundamental, porque, por supuesto, Lorena, Elizabeth, Guillermo, pues nadie puede ejercer un derecho que no sabe que tiene, ¿no? Exacto. Para poder ejercer un derecho, primero tienes que saber que lo tienes. Y ya que sabes que lo tienes, pues tienes que superar las barreras legales que implica el ejercicio de ese derecho fundamental. En México se pueden accionar o activar procedimientos en materia de protección de datos personales de dos formas. De oficio, por presuntas transgresiones a principios, deberes en la materia, o a petición de parte. Pero cuando un ciudadano viene a denunciar ante el INAI o ante los órganos garantes estatales, por lo que refiere al sector público, un indebido tratamiento de datos personales, tiene que cumplir con lo siguiente. Tiene que poner el nombre del domicilio del denunciado, el nombre del domicilio del responsable y los hechos y las pruebas que acreditan esos hechos. Es decir, que la carga de la prueba para demostrar que hubo un incumplimiento la tiene el ciudadano, el titular.
El titular, que en principio ni siquiera sabía que tenía un derecho, y cuando se enteró que lo tenía, lo trató de digamos, hacer valer, y al momento de hacerlo valer, pues se encontró con esta barrera legal, que es revertirle la carga de la prueba al responsable, ¿no? Es muy complicado. Por lo que refiere a los 8 principios y a los 2 deberes que están en ambas regulaciones, a excepción del principio de información, es decir, la puesta a disposición del aviso de privacidad sí corre a cargo del responsable, pero en todos los demás casos, lo que tiene que ver con principio de consentimiento, responsabilidad, lealtad, multitud, calidad, finalidad, proporcionalidad, todos los demás y los deberes de confidencialidad y seguridad, las divulgaciones las tiene que acreditar el titular. Pues la verdad es que es una carga muy complicada, ¿no? Y eso lo que genera es una especie de incentivo perverso, por decirlo de alguna manera, y cuando tienen una mala experiencia al, digamos, hacer valer su derecho, pues lo que sucede es que no vuelven a denunciar porque no va a ningún lado. ¿Qué ha hecho el instituto en los últimos años? Pues activar más sus facultades de investigación de oficio, ¿no? Sobre todo en temas de divulgación y en temas de vulneración, que es el pan nuestro de cada día. No solo en México, ni en la región, en todo el mundo. Todos los días escuchamos de algún sistema que fue vulnerado, de alguna base de datos que fue divulgada, pueden ser servicios digitales, pueden ser servicios financieros, pero siempre hay una noticia, casi estoy seguro que todos los días, respecto a este tema, alrededor de nuestro continente y en todo el mundo. Gracias. Bueno, y justamente en esa misma línea en la que usted estaba mencionando, entiendo yo que hay unos responsables de tratamiento que están haciendo todo lo posible por establecer medidas técnicas, organizativas, incluso jurídicas, para garantizar la protección de la información a su cargo. Pero ¿qué experiencia ha tenido el INAI en este tiempo sobre el cumplimiento de esa normativa por parte de esos responsables de tratamiento? ¿Y cuáles son los principales hallazgos que ha logrado determinar el INAI? Muchas gracias, Lorena. Bueno, pues ha sido un tema que ha ido evolucionando, ¿no? El día cero, por supuesto que nadie tenía conocimiento ni de cómo estructurar un aviso de privacidad. Yo te puedo decir que en 2011 únicamente se llevó un procedimiento de verificación y sancionatorio en el INAI, uno en todo el año. Ahora esto ha incrementado potencialmente, hemos interpuesto o impuesto multas por más de 500 millones de pesos, pero la experiencia es que hay muchos responsables que siguen sin cumplir con la normatividad, ¿no? El tema de autorregulación, hay que ser honestos, no ha sido exitoso en nuestro país, no es un esquema que sea muy recurrido por las empresas y por las personas físicas con actividades empresariales, y bueno, ya ni hablamos de los servicios digitales, ¿no? Cómo se han autorregulado y cuáles han sido las experiencias a nivel internacional que se han vivido, y México no está exento. Es muy importante que les diga que el ámbito territorial de aplicación de la norma del sector privado en mi país es únicamente las empresas mexicanas, y por el reglamento de esta norma, eventualmente se puede entrar a investigar a servicios digitales, pero es, en mi punto de vista, fundamental establecer canales de comunicación, de cooperación internacional entre las autoridades en materia de protección de datos personales y cuestiones de convergencia normativa, porque es un tema global. Si hablamos de datos, si hablamos de entornos digitales, estamos hablando de un tema global que no respeta de fronteras. Y los datos transitan de un lado a otro o son transferidos en segundos o en instantes. Y no cumplir con el estándar, y vamos a entrar si quieren a GDPR, que se ha vuelto el estándar a partir de mayo de 2018, pues bueno, tiene consecuencias como Safe Harbor, como Privacy Shield y como la anulación de Privacy Shield, el establecimiento de cláusulas tipo contractuales, y se vuelve un tema de cumplimiento muy complejo y no se consigue el objetivo, que es tutelar efectivamente ese derecho. Las leyes, aunque sean de primer nivel, si no son efectivas, de poco sirven. Para hablar un poquito más concreto y dirigido a la pregunta que amablemente me haces, Lorena, pues bueno,
Sin duda, lo que más se complica es la implementación de medidas físicas, técnicas y administrativas para el resguardo de la información, es decir, el deber de seguridad. Los protocolos de cadena de custodia y quién accede a la información, como bien saben ustedes, pues el factor humano es el eslabón más débil, decían en la conferencia de autoridades ahora GPA, ¿no? Puedes tener todos los protocolos de cómo van a acceder a la información, tener medidas administrativas, físicas, incluso técnicas, pero si no capacitas a tu personal, si hay rotación de personal y si los protocolos están guardados en un escritorio, pues no sirve de mucho, la verdad. El gran reto es implementar efectivamente las normas o la regulación que hay en nuestros países en materia de datos personales. No tener un aviso de privacidad. Yo lo digo constantemente en mis participaciones, tener un aviso de privacidad es el punto de partida. Es lo mínimo que espera uno que tenga alguien que trata datos personales de titulares, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que donde creo que con efectividad podríamos ver el cumplimiento es en el estándar de responsabilidad activa, proactiva o responsabilidad en los procesos. En realidad, ver cómo sucede o cómo acontece la vida del dato dentro de una empresa o una institución, dependiendo del sector al que corresponda, desde que es recabado hasta que es cancelado, ¿no? Cómo se bloquea, por qué periodo, en fin, o sea, creo que ahí sí podríamos estar hablando de un cumplimiento adecuado y no es algo que esté sucediendo en México. Jonathan, siguiendo la línea de lo que veníamos hablando, desde tu experiencia como coordinador del INAI en materia de protección de datos personales, ¿consideras que la estructura que tienen ustedes como órgano federal y órganos estaduales de protección de datos, con una permanente modificación de los comisionados, colabora con la incorporación de mejorar políticas públicas, de mejorar el desarrollo de conocimiento del tema a la ciudadanía? Pues mira, honestamente, Elizabeth, yo creo que no es un factor, porque, digamos, los comisionados, para empezar, duran por un periodo más o menos largo, les comentaba yo que ahora es de 7 años, y no coincide con los periodos en los cuales son electos legisladores o el presidente de la República, es decir, no salen ni entran al mismo tiempo, son transeccionales, ¿no? Es el término que se puede utilizar porque duran un periodo más largo que una presidencia de la República, que dura 6 años. Además, se han establecido programas nacionales como es el PROTAI en materia de acceso a la información y el PRONADATOS en materia de datos personales, que tienen un alcance a mediano plazo, ¿no? Es de 4 años el PRONADATOS en concreto. El INAI es una de las instituciones que aporta actividades y resultados al PRONADATOS, pero hay 32 órganos garantes estatales más que aportan a ese sistema. Entonces es robusto y que salga un comisionado estatal o un comisionado federal, creo que no genera una afectación de fondo en la consecución o la obtención de resultados a nivel nacional. En la exposición, no sé si entendí bien y por eso mi pregunta, mencionabas que la autoridad puede regular a los sujetos privados. Y existe una normativa desde 2010, y no estoy desubicada con la información, respecto de cómo esos entes privados tienen que cumplir la protección de datos. Sin embargo, evidentemente el cambio de tecnología se hace evidente y más en estas temáticas. La prueba de ello es que la Ley de Sujetos Obligados del 2017 tiene ya o incorpora muchísimos más elementos que se asimilan al estándar europeo, al GDPR. Entonces, ¿cómo han logrado desde el INAI equilibrar estos estándares y cuáles son las correcciones que han tenido que hacer al sistema para poder garantizar el derecho de los ciudadanos? Es muy interesante el punto que tocas, Lorena. Los datos que señalas son correctos y lo que sucede es que en nuestro país hay una asimetría entre las normas del sector público y las normas del sector privado.
Y estamos hablando de derechos fundamentales. No puede ser mejor o peor tu derecho en función de si la tiene una institución pública o lo tiene una empresa. Y hay muchas diferencias entre la regulación de 2010 del sector privado y la regulación de 2017 del sector público. Varias, les puedo comentar algunas de ellas, pero por ejemplo, el derecho de portabilidad, les decía, está regulado en sector público, cosa extraña, porque surgió en Europa en sector privado, ¿no? Pero en México no está regulado en sector privado. Es más, me sería muy interesante ver en qué otro país está regulado el derecho de portabilidad en sector público. No lo sé, si ustedes tienen el dato, yo no he encontrado alguno. O sea, me parece algo así como tropical, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por supuesto que la ley del sector público tomó muchas cuestiones de GDPR y de los estándares iberoamericanos de protección de datos personales de 2017, que en Chile se pactaron, ¿no? Otras cosas que son por lo menos interesantes es, no hay medidas de apremio en sector privado, no hay medidas precautorias en sector privado, no hay una obligación de designar un oficial de protección de datos personales en sector privado, no hay la obligación de notificar vulneraciones de seguridad a la autoridad en sector privado, como sí lo hay en sector público. En sector privado únicamente tienes que notificar al titular cuando, digamos, hay una afectación a derechos morales o patrimoniales. De lo contrario, nunca notificas a la autoridad, y si no notificas a la autoridad, pues bueno, entonces la autoridad tiene que ir a recopilar la evidencia para ver que efectivamente se haya concretado una vulneración de datos personales. Imagínense lo que tiene que implicar eso en los hechos, ¿no? Y muchas otras cuestiones, por ejemplo, el tema de fallecidos, de personas fallecidas, sí está regulado en sector público el acceso a este tipo de información y en sector privado no. Y para contestar a tu pregunta, Lorena, pues ¿cómo lo hemos resuelto? Vía interpretación, ¿no? Porque estamos hablando de derechos fundamentales. Hay cosas que dan posibilidad de interpretarse a través de resoluciones y hay cosas que no. Si no tienes una obligación para notificar vulneraciones de seguridad a la autoridad, pues no puedes interpretar en un sentido en el cual ni siquiera hay un asidero o un andamiaje legal para poder construir. Pero el tema de fallecidos, por ejemplo, sí lo ha permitido. Y así vamos interpretando a través de los procedimientos de protección de datos personales este tipo de cuestiones. Algo que también es muy interesante y que hemos hecho recientemente es acercarnos con servicios digitales que, aunque parecería que de entrada no están en nuestra jurisdicción por la ley, pues hemos buscado que cumplan con el estándar de la regulación mexicana. Claro que modificar un producto o un servicio de estos servicios digitales globales, pues es una tarea, no digo que imposible, pero muy complicada, ¿no? Pero yo les podría compartir que en algunos casos ya hemos conseguido que se incorpore en la política de privacidad aspectos de la regulación mexicana. En un tema más de acompañamiento y de interlocución que de enforcement, ¿no? En fin, hemos buscado diversas soluciones. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Se tiene que modificar la regulación del sector privado. Tiene que haber una reforma legal que sea, digamos, más cercana a nuestra realidad, ¿no? Porque la transformación digital es irreversible, la brecha digital cada vez aumenta más, y si las regulaciones no son dinámicas, pues el problema es que te quedas cada vez más atrás, ¿no? Es una herramienta básica tener normatividad que se acerque a cuestiones de identidad digital, de entornos digitales, el empate que tiene que haber entre datos personales y ciberseguridad. Digamos, en ecosistemas digitales no puedes entender una cosa sin la otra. Esa es la verdad de las cosas. En México no hay una estrategia nacional de ciberseguridad aún implementada. No formamos parte del Convenio de Budapest tampoco. Somos observadores, pero no somos miembros del Convenio de Budapest, que es un estándar, digamos, del Consejo de Europa sí, pero en materia de delitos informáticos, ¿no? Sí formamos parte del Convenio 108 desde octubre de 2018, estamos adheridos. Pues el Convenio 108 es de 1981, acaba de cumplir 40 años, ¿no?
Entonces, ¿dónde están los retos? Pues en poder firmar y ratificar el convenio 108 Plus o el 108 modernizado o el protocolo 223, como ya ha dado pasos Uruguay y como ya ha dado pasos Argentina en ese sentido. Ellos ya tienen, por ejemplo, también, o ustedes ya tienen la adecuación no a GDPR, la tenían a la directiva 9546 para el tema de transferencias internacionales sin requisitos adicionales, pero siguen conservando la adecuación, tanto Argentina como Uruguay, y sé que están en el proceso, creo que ya lo firmaron en Uruguay, firma y ratificación del 108 Plus. Para que nosotros podamos hacer eso en México, tenemos que reformar nuestra regulación del sector privado. Porque cuando el Consejo de Europa, el Comité Consultivo del Convenio 108, en 2017 nos dictaminó, nos dijo, bueno, hay algunas cosas extrañas en tu regulación. Por ejemplo, ¿por qué las sociedades de información crediticia, es decir, los burós de crédito, no son responsables en términos de la ley del sector privado? Si obviamente tratan masivamente datos personales, ¿no? ¿O por qué no hay, otra vez vamos al tema de vulneración, por qué no hay una obligación de notificar a la autoridad en temas de vulneración? Eso es extraño. ¿Por qué no hay un apartado para salud? ¿Por qué no hay un apartado para periodistas? ¿Por qué no hay un tema de menores? Es una serie de, digamos, elementos que se tienen que modificar en la norma para que podamos optar a un estándar internacional también que se ajuste más a la realidad. Justamente en esa misma línea, ¿cuál crees tú que son en este instante los principales retos para el INAI respecto de lograr esta cultura de protección de datos en los mexicanos? ¿Y cuál crees que es el reto respecto de una visión regional que posicione a este derecho como uno de los que debe ser protegido o priorizado, teniendo tantas otras dificultades que tiene Latinoamérica en el ejercicio de derechos fundamentales? Sí, mira, yo creo que a nivel nacional los retos están en que hay un ejercicio del derecho, que la ciudadanía sepa que estamos hablando de derechos humanos, sepa que los servicios gratuitos que de una u otra manera contrata o que acepta, pues en realidad no son gratuitos, y que el uso masivo o indiscriminado de sus datos personales pues puede tener consecuencias diversas, desde una cuestión de robo, suplantación de identidad, hasta un tema de fraude digital, puede incluso poner en riesgo su vida, porque por esquemas de ingeniería social podrían secuestrarlo o cometer un delito en su contra. O sea, creo que ese es el gran reto, concientizar a la ciudadanía de cuáles son las implicaciones al momento de descargar y aceptar una aplicación, compartir una serie de datos personales de manera indiscriminada, sin mayor, digamos, problema, ¿no? Como si fuera algo muy natural. Y eso es lo que creo que, por lo que tendríamos que empezar en nuestro país. Una vez que todos estemos conscientes que esto es un derecho fundamental, y eso va a llevar un periodo largo, y a lo mejor nunca vamos a llegar al 100%, ¿no? O sea, sí les puedo decir que hay países que están mucho más informados en esto. Uruguay es un ejemplo muy claro de ello, pero en México somos 128 millones de mexicanos. Esa es nuestra población en territorio nacional, y en el extranjero 19 millones más. Además es un derecho centralizado, está, digamos, solo se ejerce o se activa únicamente en algunas ciudades, en algunos estados de nuestro país, que son las ciudades urbanas que tienen mayor población. No llegamos de punta a punta al territorio mexicano, y creo que ese es otro gran reto. Ahora, ya en la región, la complejidad o digamos el nivel de problema pues sube un poquito más, porque en la región podríamos decir que tenemos como referencias internacionales los principios de la ONU, ya son bastante viejos, los principios de la OCDE, tenemos el tema de APEC para la región Asia-Pacífico, pero no aplica a todos los países, está el foro APA, pero digamos, algo que aplique casi a todos los países de nuestra región, pues quizás los principios de OEA de
11 que fueron analizados en 2015 y que están por ser actualizados en este año, al parecer. Es un ejercicio en el cual el INAI ha participado activamente, como otras autoridades que conforman la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, y lo que se busca es que se acerque estos principios de 2011 a un estándar pues más actualizado, ¿no? Como podrían ser los propios, la regulación en Europa y los propios estándares iberoamericanos de protección de datos personales. Pero es complejo porque tenemos al vecino del norte, en México, que regula este tema de una manera muy distinta a lo que lo hacemos de México hacia abajo. O sea, me refiero a Centroamérica y en Sudamérica. Ya tienen CCPA en California, pero todavía no la han podido implementar de una manera adecuada. Desde luego no es una regulación federal, desde luego no es una regulación que tenga el mismo estándar por sector. Por ahí ya alguna propuesta de regular el tema también, me parece que en Virginia, como se está haciendo en California, pero vieron que no era cualquier cuestión fácil, o que era complejo la implementación, y entonces, por ejemplo, CCPA lo patearon, si me permiten el término, hasta 2023, hacia 3 años adelante, con CPRA, y bueno, ellos no ceden en el Comité Jurídico Interamericano ni en la Asamblea General de OEA para que se den condiciones de convergencia en la región. Canadá tiene la regulación PIPEDA, pero si vamos hacia abajo, ya les platicaba yo antes de que entráramos, digamos, a grabar el programa, pues es muy diverso. Hay países que tienen autoridad independiente, hay países que no tienen autoridad independiente, hay países que tienen regulación, hay países que no tienen regulación, hay países que tienen regulación que no está actualizada, hay países que tienen regulación que se parece más a GDPR, como es el caso brasileño. O sea, en Brasil hicieron una combinación entre GDPR y CCPA, pero hay otras propuestas como la de Ecuador, que conoce muchísimo mejor Lorena, o la que hay ahora en Paraguay, o en Jamaica y Barbados, que regularon el tema, pero ya con un estándar muchísimo más alto, como es el europeo. O sea, hay de todo, y como hay de todo, poder generar convergencia en esquemas así de diversos, pues es un gran reto. Tú decías, Elizabeth, Jonathan... vos querías hacer una aclaración. Sí, Guillermo, permiso. Jonathan, tú decías que Uruguay tiene quizás más conocimiento del tema, ¿verdad? Claro, somos menos, somos 3,5 millones de personas, pero lo que hay en Uruguay es quizás un conocimiento a nivel empresa, ¿verdad? Pero a nivel ciudadanía, el ciudadano común todavía no tiene conocimiento de este derecho. Y sobre todo lo que nos preocupa acá en Uruguay, inclusive desde la URCDP, desde la Unidad de Protección, se hacían campañas en las escuelas, porque, y qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora con la campaña Mis Datos Soy Yo, porque a los niños acá en Uruguay, a los 6 años se les entrega una ceibalita, se llama, es una laptop, ¿verdad? Entonces, el niño tiene acceso, tiene determinados permisos y determinados permisos denegados, ¿verdad? Pero se le abre una puerta al mundo y el niño no sabe manejar y cómo usar sus datos en ese mundo virtual, ¿verdad? Y hemos tenido la experiencia, yo no sé si Lorena estuvo en esa charla, hace poco estuvimos dando una charla en Artigas, es el departamento más lejano a Montevideo, el último del país, queda 550 kilómetros, nuestro país es bien chiquito, pero una maestra decía que tenía graves problemas con los chicos porque la falta de conocimiento de los padres era enorme. Entonces, tenemos ese problema y es como tú decís, es decir, es difícil permear en la sociedad, ¿verdad? Si bien creo que sí, a nivel empresa, hay bastante conciencia, digamos, y ahora con la actualización que tenemos desde el 2019 y reglamentado en el 2020,
con una pequeña adecuación que se hizo al reglamento europeo, las empresas se han puesto un poco, como se dice acá, las pilas, ¿verdad? Con el tema del delegado y demás. Pero también se hizo una cosa bastante insólita, si tú contabas cosas insólitas en tu país. Se pone que tendrán obligación de tener delegado de protección de datos, además, por supuesto, de los que tratan datos sensibles y demás, las empresas con más de 35.000 personas. Entonces, es imposible en Uruguay encontrar eso. Entonces, escapan, por ejemplo, los clubes de fútbol, escapan un montón de sus asociaciones, fundaciones, que manejan datos en una relación importante y no saben cómo manejarlos. Y yo soy notaria, y para que tengas una idea, se le da una charla a los notarios y no tienen la más remota idea de lo que es usar un dato. Y somos los que estamos usando datos todo el tiempo y somos profesionales de derecho. O sea que hay una carencia también en Uruguay a nivel ciudadano, a nivel profesional. Gracias. Mira, Elizabeth, qué interesante de verdad lo que comentas, porque pues sí, va a llevar unos años, a lo mejor algunas décadas, poder concientizar con esquemas de educación digital a la ciudadanía. Yo creo que esto se tiene que incorporar a los planes de estudio de nivel básico e intermedio, yo creo mínimamente básico, para tener conciencia de esta situación. Los padres somos responsables de lo que comparten nuestros hijos en la red. Nuestros hijos tienen que tener nuestra orientación. Hay muchas herramientas de supervisión parental, pero tú no puedes encauzar, orientar a tu hijo, sino, digamos, de este tema, ¿no? Y para poderlo conocer, pues tienes que empezar desde el origen. Yo creo que hay sectores que preocupan mucho, tienes tú toda la razón, no solo en México, sino también en la región. El sector educativo es uno de ellos. Es preocupante ver cómo tratan los datos personales de menores, instituciones públicas y privadas. El sector salud en nuestro país también es una locura, porque los doctores pues no tienen mucha conciencia de esto, ¿no? Creen que el consentimiento informado hace las veces del consentimiento expreso y por escrito del tratamiento de datos personales. Por decirte un ejemplo, ¿no? Los hospitales, pues hay de todo, desde la clínica pequeña hasta las grandes corporaciones. Y la verdad es que un dentista en Mérida a lo mejor no sabe que tiene que cumplir con determinados requisitos para garantizar este derecho. O una tintorería en Chihuahua tampoco lo sabe, porque tratan datos todos, o sea, no las empresas de 35,000 empleados, todos, y más las pymes y las mipymes, especialmente ahí es donde habría que poner énfasis. Desde luego no les puedes poner una carga adicional que implique, digamos, económicamente algo que les genere alguna cuestión ahí inadecuada, ¿no? Pero hay que buscar esquemas que sí permitan que cumplan con la regulación. Nosotros tenemos generadores de avisos de privacidad, tanto en sector público como en sector privado. Tenemos herramientas para evaluar qué tan susceptibles son de una vulneración en materia de seguridad, el vulnerómetro. Y bueno, son herramientas que vas proporcionando a la ciudadanía y que les tienes que dar a conocer para que vayan cumpliendo con la norma, porque repito, estamos hablando de derechos fundamentales y el titular tiene que ir en el centro de la situación. Pero se dice muy fácil, pero implementarlo es algo un poquito más complicado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gracias. Bueno, nada, estamos llegando al final. Por ahí, si hay alguna pregunta más que Lorena, Elizabeth quieren hacer, las invito a que la hagan. Como habrán visto, he sido un buen adorno en toda la entrevista, pero la verdad que uno no puede meter bocadillos cuando hay gente que sabe más que uno. ¿Alguna pregunta más, Elizabeth, Lorena? ¿Algo que quieran consultarle al doctor? No, bueno, yo quisiera, como para que cierre con broche de oro, Jonathan, y nos dé
creo que la cereza del pastel, nos cuente un poco más sobre cómo está trabajando el INAI respecto de estos servicios digitales. Eso creo que es, y digo por qué la cereza en el pastel, porque creo que es hacia donde vamos a ir caminando paulatinamente, desde la perspectiva de que todas las grandes plataformas a la final están terminando en una sola mano, y eso generará dentro de poco otros movimientos internacionales, y creo que Latinoamérica tendrá que actualizarse más rápidamente a estas cuestiones para poder resolver las problemáticas que se armarán al respecto. Por favor, Jonathan. Con muchísimo gusto, Lorena. Yo creo que los servicios digitales saben y están conscientes que esto es una cuestión de tiempo, ¿no? Y que están prorrogando en el tiempo el cumplimiento en jurisdicciones como las nuestras. Hasta en tanto sucede eso, siguen utilizando un esquema de foro shopping o de forum shopping con una estructura corporativa robusta internacional que les permite, digamos, acotar su cumplimiento a jurisdicciones que son más benéficas. El caso de California o de Silicon Valley y el caso de Irlanda, ¿no? En Europa. Pero bueno, tarde o temprano van a tener que cumplir y hay que dar los primeros pasos. ¿Cómo los está dando el INAI? Si tú le pides que cumpla con toda la normatividad del sector privado en nuestro país, cuando de entrada tienen un argumento de territorialidad que les favorece, pues lo más seguro es que se vayan a un esquema judicial y que simplemente litiguen el asunto por años hasta que, digamos, lo ganen o pasen otras cosas, ¿no? Si tú comparas la capacidad de litigio de una institución pública, no solo en México, sino en algún otro país de la región, con la capacidad de litigio de los abogados de estos servicios digitales, pues bueno, vas a encontrar que hay desigualdad de condiciones, hay que reconocerlo, ¿no? Hay que buscar formas, creo yo, más innovadoras o más inteligentes de hacer las cosas. ¿Qué hicimos? No les puedo decir qué servicios digitales, lamentablemente, porque son expedientes que tengo en investigación. Y como los tengo en investigación, tengo obligación de confidencialidad o sigilo legal. Pero no importa, lo que importa es transmitir la idea. ¿Qué le estamos pidiendo? Oigan, mínimamente cumplan con el principio de información, ¿no? El producto está diseñado quizá para Estados Unidos o para Europa, y mover el producto cuando tiene 2,000 millones de usuarios, por ponerles un ejemplo que seguramente identifican ustedes, pues seguramente va a ser difícil o imposible para un DPA, pero garanticen el ejercicio de derechos sacro de los ciudadanos mexicanos. Denle los medios para limitar el tratamiento de estos datos. Háganlo de una manera transparente y explicable. Si quieren que vayamos a cuestiones a marcos éticos digitales, transparencia y explicabilidad. Infórmale qué es lo que va a suceder con sus datos para que tome una decisión, digamos, transparente, informada, clara. Si tú les pides que cumplan con proporcionalidad o que modifiquen sus cláusulas del contrato de adhesión porque son discriminatorias, claro que ese es el deber ser, ¿no? Sí, eso es lo que tendría que suceder, pero para llegar al paso 10 hay que dar el paso 1. Y el paso 1 es conseguir el estándar para los ciudadanos de cada uno de nuestros países. Y eso se construye poco a poco y generando conciencia de esta situación en distintos actores, no solo en el sector público, sino en el sector privado, en las sociedades de la organización, organizaciones de la sociedad civil, en fin. Todos tenemos que entrarle y ellos también tienen que ceder. A lo mejor no van a ceder a poner una política de privacidad para México hasta que tengan una regulación parecida a la que tiene Brasil, ¿no? Porque si ustedes van a estos servicios digitales van a encontrar que tienen política para Europa, tienen política para Reino Unido por Brexit, ¿no? Tienen política para Brasil y tienen política para Estados Unidos. ¿Y dónde estamos todos los demás? Porque es mejor o peor nuestro derecho humano fundamental que el de los europeos. ¿Por qué la actualización de la política de privacidad de WhatsApp, por decir algo, no aplica para los ciudadanos europeos? Pues porque hay una historia detrás, ¿no? Por eso tuvieron que escindir la empresa, por eso tuvieron que hacer una subsidiaria en Irlanda,
y por eso tuvieron a la Comisión Europea y la tienen aún encima desde que compraron WhatsApp en 2014. Entonces, las cosas no van de 0 a 100 en el mismo segundo. Hay un camino que construir y hay que empezar por algo. Jonathan, doctor, ¿algún comentario más? ¿Algo que quiera comentarnos para cerrar? No, únicamente agradecer, Guillermo, a Elizabeth, a Lorena, la cortesía de la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Cuando quieran, repetimos esta experiencia y ponerme a sus órdenes lo que requieran en México, aquí estamos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mendoza. Ha sido para nosotros un placer conversar, escucharlo. Creo que Lorena y Elizabeth se han sacado todas las ganas y todas las preguntas que tenían adentro, y me parece que para la gente que va a estar mirando esto ha sido muy buena información. Desde ya, muchísimas gracias, esperamos encontrarnos pronto, y a todos aquellos que nos siguen, bueno, nada, no olviden de suscribirse al canal, dejarnos algún comentario, y estaremos volviendo con más gente así de interesante como el doctor Mendoza. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias a ustedes. Saludos. Chao. Hasta pronto.